Hay lugares en México donde la gente no sale de noche. No porque sea peligroso, sino porque saben que hay cosas que no deberían verse. En pueblos y ranchos alejados, cuando todo se apaga, empiezan a escucharse cosas y a veces a verse. Esta noche te voy a contar 4 historias inquietantes. Relatos enviados por suscriptores que aseguran que lo que vivieron fue real. Así que si decides quedarte, escucha con atención, porque algunas de estas cosas siguen pasando. Yo soy el señor Tenebralia, y esto comienza ahora. Esto fue por ahí del 2014, o a lo mejor 2015, no me acuerdo bien, pero fue antes de que pavimentaran la carretera que va para el entronque. Yo vivía en un pueblo en los valles centrales de Oaxaca. No quiero decir el nombre exacto, más que nada por respeto a la familia del señor, porque todavía hay parientes suyos por ahí, pero está rumbo a Ocotlán. En ese tiempo yo trabajaba con mi tío Ramiro. Él tenía una casa de materiales para construcción. Era un negocio mediano, vendíamos de todo. Bultos de cemento, cal, varilla, alambre recocido, armex, block, tabique rojo, todo eso. Mi chamba era ser el chofer y cargador. Manejaba una camioneta Ford de esas de redilas, modelo atrasado, ya de esas que la caja suena con cada bache, pero aguantadora la condenada. Empezábamos a trabajar bien temprano. A las 7 de la mañana ya estábamos abriendo la cortina, porque los albañiles pasan temprano por el material antes de irse a la obra. Y cerrábamos tarde, tipo 7 de la noche, o a veces más tarde si había que ir a dejar un viaje lejos, a las rancherías que están más metidas en el cerro. La cosa es que, para ir a hacer las entregas, yo me la pasaba manejando por puros caminos de terracería. El pueblo está rodeado de terrenos de siembra, puras milpas. Hay caminos principales, pero también hay un montón de atajos y veredas por donde solo pasa una camioneta o una carreta. Por uno de esos caminos de tierra, que va dando la vuelta por un canal de riego viejo que ya ni agua lleva, vivía un señor al que le decíamos Don Filemón. Don Filemón era un señor del pueblo, de esos que parece que siempre han estado ahí. Ya estaba grande, calculo que tendría unos 70 y tantos años. Era un señor chaparrito, bien moreno, curtido por el sol, de esos que parece que tienen la piel como corteza de árbol de lo reseca que se les ve. Siempre andaba igual, con un pantalón de vestir ya muy gastado pero amarrado con un mecate o un cinto viejo, una camisa de manga larga que alguna vez debió ser azul cielo, pero ya estaba casi gris de las lavadas, sus guaraches de llanta y un sombrero de palma que ya estaba todo deshilachado de las orillas. Él vivía solo. Su casa era una construcción humilde, mitad adobe y mitad block, que nunca aplanaron, con techo de lámina. Estaba separada de las demás casas, justo donde terminaba el caserío y empezaban las milpas. Tenía un terrenito ahí al lado de su casa y se dedicaba a sembrar maíz, frijol, calabaza, lo de siempre. A veces iba a la casa de materiales a comprar un kilito de clavos o un bulto de cal para blanquear sus árboles, cosas así. No hablaba mucho. Era de esas personas que nomás te dicen buenas tardes. Te pagan con monedas que sacan de un pañuelo amarrado y se van. Caminaba arrastrando un poquito el pie derecho. Tenía como un defecto al caminar. No sé si por la edad o por algún accidente viejo, pero daba un paso normal y el derecho lo arrastraba tantito, levantando siempre un polvito en la tierra. Shh, clac, shh, clac. Ese era su ritmo. Todos los días, al caer la tarde, a eso de las 6:30 o 7, cuando el sol ya se estaba metiendo y empezaba esa hora que los viejos le dicen la hora del sereno, Don Filemón agarraba su camino. Salía de su terreno, agarraba el camino de terracería junto al canal seco y caminaba rumbo al centro del pueblo para ir a una miscelánea a comprar un refresco, una Coca-Cola de vidrio chiquita y un pan. Siempre a la misma hora. Yo lo veía a cada rato cuando regresaba de hacer mis viajes. A veces le pitaba con la camioneta y él nomás levantaba la mano sin voltear a ver. Era parte del paisaje, pues. O sea, si pasabas por ahí a las 7 de la tarde y no veías a Don Filemón caminando, era raro. Pero bueno, un día de noviembre, ya cuando empieza a hacer un frío seco que cala en los huesos ahí en Oaxaca, nos enteramos que Don Filemón amaneció muerto. No fue nada trágico, ni un accidente ni nada. Simplemente amaneció muerto en su cama. Dijeron que fue un infarto, cosa de la edad. Lo encontró un vecino que le iba a comprar un manojo de leña.
La noticia corrió rápido, porque en esos pueblos te enteras de todo antes del mediodía. Me acuerdo que mi tío me dijo: «Oye, Arturo, ve a dejarle unas sillas a la casa del difunto Filemón. Se las prestamos para el velorio». Fui en la camioneta. Ya había gente ahí. Estaban las mujeres barriendo el patio de tierra, echando agua para que no se levantara el polvo. Ya habían puesto una lona azul. En Oaxaca los funerales son pesados. Son de varios días. Se hace comida, se da mezcal, café, pan. Yo nomás bajé las sillas, di el pésame a un sobrino de él que llegó de otro pueblo a hacerse cargo, y me fui. Al día siguiente fue el entierro. Yo no fui al panteón porque teníamos que entregar un viaje de cemento grande, pero escuché la banda de viento pasar tocando por la calle principal. Todo normal. Un difunto más. Se le rezó, se hizo su tapete de arena, se le levantó la cruz y ya. La vida sigue. Pasó como una semana más o menos. Todo seguía igual. Yo seguía haciendo mis viajes. Una mañana estábamos en la bodega acomodando unos armex y llegó doña Carmen, la señora de la miscelánea donde don Filemón compraba su refresco. Iba a comprar cemento blanco. Estaba platicando con mi tío mientras yo despachaba y la escuché decir algo que en su momento me dio risa. «Ay, don Ramiro», le dijo a mi tío, «fíjese que anoche me llevé un susto bien tonto». «¿Y eso, doña Carmen?», le contestó mi tío. «Pues ya ve que ya cerré la tienda». Estaba yo apagando el foco de afuera, y en eso vi venir a un señor caminando por la calle, ya en lo oscuro. Y no me lo va a creer, pero por un momento vi clarito que era el difuntito Filemón. Hasta la misma camisa azulona traía, y caminaba igualito, arrastrando el pie. Se me quiso salir el corazón, pero luego me metí y le puse doble seguro a la puerta. Es la costumbre de verlo a esa hora, yo creo. Mi tío se rió y le dijo que sí, que así pasa cuando uno se acostumbra a la gente. Yo también pensé lo mismo. O sea, la mente te engaña. Si ves esa esquina a las 7 de la noche durante 10 años, y siempre hay un viejo ahí, el día que no esté, tu cerebro como que lo dibuja. No le tomé importancia. Pero pasaron otros 3 días. Era jueves. Me acuerdo bien porque los jueves los albañiles sacaban más temprano y yo tenía que ir a cobrar unas notas. Fui a una obra que estaba del otro lado del pueblo. Terminé tarde. Ya eran pasadas las 7 de la noche. Ya estaba oscureciendo. En el campo, cuando oscurece, no es como en la ciudad que hay faroles. Allá la oscuridad te traga. Nomás se ve lo que alumbran los faros de la camioneta. Venía yo de regreso manejando por el camino de terracería, el que va pegado al canal de riego. Ese camino es pura recta como por 2 kilómetros y luego tiene una curva medio fea antes de llegar al pueblo, justo por donde está la casa que era de don Filemón. Yo venía escuchando la radio, relajado, cansado ya de todo el día. Venía despacio, porque la camioneta traía las llantas lisas y la terracería estaba fea, llena de zanjas. A lo lejos, en el cono de luz de los faros, vi a alguien caminando por la orilla del camino. Iba de espaldas a mí, caminando en mi misma dirección, rumbo al pueblo. No pensé nada raro. Es normal que la gente regrese de la labor a esa hora, pero conforme me fui acercando, el estómago se me empezó a hacer chiquito. No sé cómo explicarlo. Fue como una incomodidad de la nada, como cuando sabes que algo no cuadra, pero tu cerebro todavía no entiende qué es. Me acerqué más. La luz de mis faros iluminó a la persona por completo. Era un hombre mayor. Llevaba un pantalón oscuro, amarrado en la cintura, y una camisa de manga larga pálida, como gris o azul muy deslavada. Un sombrero de palma deshilachado. Y caminaba arrastrando el pie derecho. ¡Shh! ¡Clac! Aunque yo iba en la camioneta con el ruido del motor, en mi cabeza yo escuchaba el raspón del guarache en la tierra. Sentí que las manos me empezaron a sudar frío en el volante. Quise pensar, es un familiar de él que se puso su ropa. A veces la gente humilde no tira la ropa de los difuntos. La lavan y la usan. Tiene lógica, ¿no? Es una explicación normal. Aceleré un poquito para pasarlo rápido. No quería verle la cara. La verdad, me dio mucho miedo. Cuando le pasé por al lado, me obligué a mirar al frente, clavadísimo en el camino. No volteé por la ventana, pero el ser humano es estúpido. Cuando ya lo había rebasado, no aguanté la tentación y miré por el espejo retrovisor. Con la luz roja de las calaveras de la camioneta, lo vi.
No se le veía bien la cara. Estaba agachado, viendo al suelo. Pero no era alguien que se pareciera a él. Era su postura, eran sus hombros caídos, era su altura. Era don Filemón. Y no volteó a ver la camioneta, ni se hizo a un lado por el polvo. Seguía caminando, arrastrando su pie, derechito, paso a paso. Pisé el acelerador a fondo. Me valieron los baches y las piedras. Llegué a la bodega de mi tío casi derrapando. Cerré el zaguán con un candado temblando y no dije nada. No le dije a mi tío porque me iba a decir que andaba yo tomado o que estaba loco. Esa noche me costó mucho trabajo dormir. Me despertaba a cada rato pensando en ese caminar. Pensé que ahí iba a quedar el asunto, que a lo mejor yo también me había sugestionado por lo que dijo doña Carmen. Pero el sábado en la tarde llegó un muchacho que trabajaba de mototaxista, el Chuy. Llegó a comprar un pedazo de lija. El Chuy siempre andaba bromeando, pero ese día traía una cara de perro regañado. Estaba pálido. «Oiga, don Ramiro», le dijo a mi tío en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara. ¿Usted sabe si algún hermano de don Filemón vino a quedarse a su casa? Mi tío dejó de hacer lo que estaba haciendo y se le quedó viendo. «No, Chuy, el único que vino fue el sobrino de Ocotlán. Sacó las cosas de valor y se regresó. La casa está vacía». «¿Por qué?» El Chuy tragó saliva. Yo estaba ahí al lado, acomodando unos cobres, fingiendo que no escuchaba, pero con la oreja bien parada. «Es que... puta madre, don Ramiro. Ayer en la noche fui a dejar un pasaje hasta la Colonia Nueva y me regresé por el camino del canal y vi a alguien caminando y se los juro por mi madrecita santa que era el viejo Filemón. Le pasé cerquita con el mototaxi. Yo le dije, buenas noches, porque pues uno saluda, ¿no? Y el señor no me contestó. No más caminaba. Iba con su camisita esa azul y su sombrero. Cuando me di cuenta de quién era, se me apagó la moto. Me quedé ahí tirado, a oscuras, viendo cómo el viejo seguía caminando rumbo al pueblo, hasta que se perdió en lo negro. Me tardé como 10 minutos en prender la chingada moto del temblor que traía en las manos. Mi tío no se rió esta vez. Se quedó callado, rascándose la barbilla. «Estás viendo visiones, chamaco. Ha de ser algún teporocho que andaba por ahí». «No, don Ramiro, se lo juro, caminaba con esa pata arrastrando». A partir de ahí, el rumor en el pueblo ya no se pudo parar. En menos de 2 semanas, como 5 o 6 personas diferentes decían haberlo visto. Siempre a la misma hora, entre las 7 y las 8 de la noche. Siempre en el mismo tramo del camino del canal. Siempre caminando rumbo al pueblo. No hablaba con nadie. No asustaba a nadie gritando ni haciendo cosas de películas. Nomás caminaba, como si todavía estuviera vivo y estuviera repitiendo su rutina de ir a comprar su refresco y su pan. La gente empezó a evitar ese camino en las tardes. Los albañiles preferían dar una vuelta larguísima por la carretera asfaltada con tal de no pasar por la terracería. Las señoras de esa zona cerraban sus puertas a las 6:30 y le ponían pasador. El miedo se sentía en el aire, pesado. No era un chisme chistoso, era un terror real. La cosa se puso tan tensa que el sobrino de don Filemón, el de Ocotlán, tuvo que venir al pueblo porque la gente le empezó a exigir al síndico municipal que hiciera algo, que a lo mejor habían enterrado al señor vivo, decían unos. Ya saben cómo es la gente de los pueblos, empiezan a inventar de todo, que si la catalepsia, que si era un nahual que tomó su forma, que si dejó dinero enterrado y no descansa. El síndico habló con el sobrino y decidieron que tenían que ir a revisar el panteón, más que nada para calmar a la gente y comprobar que la tumba estuviera intacta. El panteón del pueblo es de esos panteones viejos. No tiene pasto parejito ni lápidas de mármol. Es tierra seca, hierba mala que crece entre las tumbas, algunas cruces de madera podridas y otras tumbas que sí tienen su capillita de concreto, pero la mayoría son montículos de tierra con piedras alrededor para que no se deslave cuando llueve. La de don Filemón era así. Una tumba de tierra, fresca todavía, con su cruz de madera con su nombre pintado con pintura negra escurridiza. Yo no fui al panteón ese día, pero fue mi tío. Él iba como autoridad del pueblo, porque también era del comité de la iglesia. Fueron como unas 10 personas, a mediodía, con el sol pegando a plomo. Cuando mi tío regresó a la casa de materiales, venía blanco. Yo nunca había visto a mi tío Ramiro, que es un viejo rudo que levanta bultos de 50 kilos como si fueran de algodón, con esa cara de espanto. Entró, se fue directo a la parte de atrás donde teníamos un garrafón de agua
Se sirvió en un vaso de plástico y se lo tomó de un trago. Le temblaba la mano. ¿Qué pasó, tío?, le pregunté. ¿Fueron al panteón? Se me quedó viendo un rato largo antes de contestar. Sí, fuimos. ¿Y qué? ¿Estaba todo bien? ¿Habían sacado el cuerpo o qué decían? Mi tío negó con la cabeza y se sentó en un bulto de yeso. No, Arturo. Nadie sacó nada, al menos no desde afuera. Me explicó que cuando llegaron a la sección donde estaba la tumba, todos se quedaron callados. Cuando alguien hace una tumba nueva, la tierra queda como un montículo, una lomita. Y con los días, o si llueve, esa tierra se va asentando, se va hundiendo hacia abajo, porque el ataúd cede o la tierra se compacta. Es normal que las tumbas nuevas se hundan un poco, pero la tumba de don Filemón no estaba hundida, estaba reventada. La tierra seca del montículo estaba rajada por en medio, con grietas gruesas. Pero lo que les congeló la sangre a todos fue que la tierra no estaba excavada. No había marcas de pala ni de pico. La tierra estaba empujada hacia arriba, como cuando una semilla de frijol brota y rompe la costra de tierra seca desde abajo. Los pedazos de tierra dura estaban volcados hacia los lados, caídos hacia afuera. Había un agujero en el centro, no muy grande, pero lo suficiente como para que algo hubiera pasado por ahí. Y alrededor del agujero, me dijo mi tío que no quería estar seguro, pero que la tierra alrededor del agujero estaba lisa en algunas partes, como si algo se hubiera arrastrado para salir, empujándose con las manos. No excavaron. Nadie quiso meter una pala ahí para ver si el ataúd estaba roto o vacío. El sobrino se puso a llorar y a vomitar ahí mismo, del puro nervio y del asco. El síndico, que es un señor muy práctico, nomás dio una orden, ahí mismo, en voz baja. Al día siguiente, mandaron a 2 albañiles del municipio con 3 bultos de cemento, grava y arena. Echaron una plancha gruesa de concreto sobre la tumba de tierra. Una plancha pesada, de unos 15 centímetros de grosor. La taparon toda, sin decir agua va, sin hacer un rosario, sin nada. Echaron la mezcla y alisaron con la cuchara hasta que secó. Nadie en el pueblo volvió a hablar del asunto. Es como si al echarle esa plancha de cemento hubieran querido tapar también el recuerdo. Doña Carmen ya no se queda hasta tarde en la tienda. El camino de terracería del canal sigue ahí, pero si vas a las 7 de la noche no hay ni un alma. Está muerto. Yo renuncié con mi tío unos meses después. Me vine a buscar trabajo a la ciudad, a otro estado, porque la verdad ya no podía andar manejando de noche por esos rumbos. Cada vez que iba por una terracería y veía una sombra, sentía que se me bajaba la presión. Eso es todo. Saludos al canal. Yo vivía con mis papás y con mi hermana menor, Lucero, en un ranchito allá en Chiapas. No te imagines una hacienda grandota ni nada de eso. Era un terreno algo alejado, rumbo a Ocosingo, por una desviación de terracería que en época de lluvias se ponía asquerosa, puro lodo rojo que te llegaba a las rodillas. Mi jefe, mi papá, toda la vida fue de campo, pero había juntado un dinerito trabajando unos años en el norte y decidió comprar ese pedazo de tierra para sembrar café, un poco de maíz para nosotros y tener unos cuantos animales. Gallinas, un par de vacas, cerdos, lo normal para irla pasando. El lugar era bonito, digo. Chiapas es precioso, la neta. Mucho verde, mucha humedad. En las mañanas amanecía todo cubierto de neblina y se sentía un frío rico. Pero ya para mediodía el calor te pegaba duro. Un calor pegajoso que te hace sudar nomás de estar parado. La casa la levantó mi papá con ayuda de unos albañiles del pueblo más cercano. Era de bloc, techo de lámina, piso de cemento pulido. Nada lujoso, pero era nuestra. Tenía 3 cuartos. La cocina que era grande porque ahí pasábamos casi todo el tiempo. Y un corredor afuera donde mi mamá ponía sus macetas. Los primeros 2 años, haz de cuenta que todo fue paz. Mi papá andaba feliz con su milpa, mi mamá se la pasaba en la cocina o cuidando sus plantas, Lucero iba a la secundaria en el pueblo y yo le ayudaba a mi jefe con la chinga del campo, porque la neta sí es una chinga. Todo estaba tranquilo. No éramos ricos, pero no faltaba la comida en la mesa y había buena vibra, ¿me entiendes? Nos reíamos, escuchábamos el radio en las tardes. Era una vida aburrida, si lo quieres ver así, pero tranquila. El pedo empezó, yo calculo, por ahí del 3er año de estar viviendo ahí.
Y te digo que no fue como en las películas que de repente un día se aparece un fantasma y ya. No. Fue tan lento, tan poquito a poquito, que ni nosotros nos dimos cuenta de que estábamos metidos en una pesadilla hasta que ya teníamos el agua en el cuello. Lo primerito que empezó a valer madre fue el ambiente en la casa. Mi mamá, que siempre fue una señora bien pacífica, bien dulce, de repente empezó a andar de un humor insoportable. Por cualquier pendejada estallaba. Que si dejaste los zapatos llenos de lodo en la entrada, que si la sopa le quedó desabrida, que si mi papá no le trajo lo que le pidió de la tienda. Y mi papá no se quedaba atrás. Él era de carácter fuerte, pero nunca le levantaba la voz a mi mamá. Pues empezaron a gritarse, pero gritos feos, de esos que te calan. Yo me salía al corredor a fumarme un cigarro nomás para no escucharlos, y Lucero se encerraba en su cuarto a llorar. O sea, pasamos de ser una familia normal a no poder estar los cuatro en la misma mesa, sin que alguien terminara aventando el plato o yéndose a encerrar. El aire adentro de la casa se sentía pesado. No sé cómo explicarlo, pero entrabas y te dolía la cabeza. Se sentía como cuando va a llover, esa presión en el aire, pero todo el tiempo. Luego vinieron las enfermedades, y te juro que éramos gente sana. Pues de repente mi hermana agarró una infección en el estómago que no se le quitaba con nada. La llevamos al seguro, le dieron antibióticos, se componía 2 días y al tercero otra vez estaba tirada en la cama, pálida, vomitando, bajó como 10 kilos en un mes. Se veía en los puros huesos. Mi mamá empezó con unas migrañas que la dejaban ciega, decía que sentía que le estaban clavando agujas en los ojos. Y a mí me empezó a dar un cansancio que no era normal. Yo sé lo que es estar cansado por andar macheteando desde las 5 de la mañana, pero esto era diferente. Era un cansancio en los huesos. Me despertaba y sentía que no había dormido nada. Traía unas ojeras negras y andaba arrastrando los pies todo el día. Mi jefe andaba desesperado porque aparte el dinero empezó a no rendir. La cosecha de café se nos llenó de roya, una plaga que seca la hoja, y se perdió casi todo. Y luego, los animales. Eso fue lo que más me pegó a mí, porque yo era el que les daba de comer. Teníamos un perro, el Pinto, un corriente cruzado con quién sabe qué, pero era un perrazo, bien guardián y bien juguetón. Un día amaneció echado abajo del lavadero, temblando. No quería comer. Le quise dar agua y me gruñó, cosa que nunca en la vida había hecho. A los 3 días se murió. Así, sin más, se fue secando. Luego las gallinas empezaron a amanecer muertas. Yo iba en la mañana a abrirles el corral y encontraba 2, 3 gallinas tiradas, pero no estaban mordidas por un tlacuache o un coyote, no. Estaban enteras, nomás muertas, tiesas. Las vacas dejaron de dar leche, se pusieron flacas. Se les caía el pelo a mechones. Era una salación cabrona. Mi papá decía que era una mala racha, que el clima, que el agua del pozo seguro estaba sucia, y por eso los animales y nosotros estábamos así. Tratas de buscarle una explicación lógica, o sea, nadie piensa, nos están haciendo brujería. Piensas, el agua está contaminada, o es un virus. El caso es que, para intentar arreglar lo del agua, mi papá dijo que a lo mejor había una fuga en la tubería que pasaba por debajo de la casa, porque en la cocina, justo en medio, el piso de cemento se había empezado a cuartear y se sentía un poco hundido, y la pared de ahí siempre estaba húmeda. Fue un martes, me acuerdo bien porque no fuimos al monte. Mi papá me dijo, órale chava, saca el marro y el cincel, vamos a romper el piso de la cocina para ver dónde está tirando agua el tubo. Empezamos a darle. El cemento estaba duro, pero abajo la tierra estaba bien suelta, bien húmeda, como lodo. Olía feo, la neta, un olor a caño, a agua estancada, pero con un toque como a fierro oxidado, como a sangre vieja. Pensamos que sí era un tubo roto. Estuvimos cavando con una palita de mano para no ir a reventar el tubo de PVC. Llevábamos un hoyo de unos 50 centímetros de profundidad cuando la pala pegó con algo duro. Sonó como a vidrio. Mi papá metió la mano, escarbó con los dedos en el lodo y sacó algo. Era un frasco de vidrio, de esos de mayonesa, pero la tapa de metal estaba toda oxidada y llena de tierra. Adentro tenía algo. Se veía oscuro por el lodo que lo cubría por fuera.
Mi papá lo limpió un poco con su pantalón. Nos quedamos callados los dos. Adentro del frasco había tierra negra, pero también había como un líquido espeso, oscuro. Y flotando ahí, pegado al vidrio, se veía un pedazo de papel. Yo le dije a mi jefe, ¿qué chingaderas es eso? Y él no me contestó. Con el mismo cincel, le hizo palanca a la tapa oxidada y la botó. El olor que salió de esa madre, no tienes idea. Me dio arcadas ahí mismo. Olía a podrido, a carne echada a perder, revuelto con un olor a perfume barato, de esos de señora. Bien dulce, bien empalagoso. Era una peste que te mareaba. Mi papá volteó el frasco y tiró lo que traía ahí en la tierra que habíamos sacado. Cayeron unos huesos chiquitos. Yo de pendejo pensé, son de pollo. Pero mi papá se me quedó viendo con una cara que nunca se la había visto. Estaba blanco. También cayó el papelito, que resultó ser una foto. Estaba medio deshecha por el líquido ese, pero se alcanzaba a ver perfecto. Era una foto de nosotros 4, de la familia. Nos la habíamos tomado en una feria en el pueblo hacía unos años. La foto estaba atravesada con alfileres de esos de cabecita negra, justo en la cara de cada uno de nosotros. Y atrás de la foto, con tinta roja que ya se estaba escurriendo, estaban nuestros nombres completos. De mi papá, de mi mamá, de Lucero y el mío. Y otras palabras que no entendí, garabatos raros. Me quedé helado, güey. O sea, sientes que se te sube la sangre a la cabeza y las manos te empiezan a sudar frío. Mi papá agarró la pala y empezó a escarbar a lo loco, con coraje. Sacó otro frasco, y luego otro. Eran 3 en total. Estaban enterrados formando como un triángulo, justo debajo de donde estaba la mesa de la cocina. En los otros frascos había mechones de pelo, pedazos de tela que reconocí como ropa vieja de nosotros que se había perdido de los tendederos, más huesos, y unos sapos muertos y secos, amarrados con hilo negro. Mi mamá y mi hermana salieron de los cuartos por el ruido y por la peste. Cuando mi mamá vio las cosas tiradas en el piso de la cocina, se soltó a llorar, pero un llanto de terror, de histeria. Se agarraba la cabeza. Mi jefe no dijo nada. Metió todo eso en una bolsa negra de basura. Me dijo, tapa el pinche hoyo, y se salió de la casa con la bolsa. Se subió a la camioneta y arrancó. Regresó como a las 4 horas. Venía acompañado de una señora del pueblo. No era una bruja de esas con túnica ni nada. Era doña Leti, una señora que vendía tamales en la plaza, pero que todo mundo sabía que le movía a esas cosas de las limpias y el curanderismo. Era una señora ya grande, de trenzas canosas y un rebozo oscuro. Entró a la casa y desde la puerta se detuvo. Arrugó la cara como si hubiera olido mierda. Se persignó y fue directo a la cocina, al hoyo que yo apenas había rellenado con la tierra, pero que todavía no le echaba cemento. Se quedó viendo el lugar un buen rato. Luego volteó con mi papá y le dijo con una voz bien seca, «¿Qué pendejos fueron en sacarlo? Esa madre no se toca, don. No se desentierra nomás así». Mi papá le intentó explicar que no sabíamos, que estábamos buscando una fuga. Doña Leti meneó la cabeza. Nos sentó a todos en el corredor, porque no quería estar adentro de la casa. Nos dijo que ese era un trabajo, y de los pesados. Magia negra, brujería de panteón, o como quieras llamarle. Dijo que alguien nos tenía un odio y una envidia tan grande que no nomás quería que nos fuera mal. Quería secarnos, quería vernos muertos a los 4. Que la tierra que estaba en los frascos era tierra de cementerio y los huesos eran de muerto. Le preguntamos quién pudo haber sido. Ella dijo que no sabía, pero que tuvo que haber sido alguien que entró a nuestra casa. Alguien que se sentó en nuestra mesa. Porque esas cosas se entierran donde la familia convive más, para que la mala energía suba y los envenene a todos. Alguien que tuvo el tiempo de hacer el hoyo y taparlo sin que nos diéramos cuenta. Nosotros nunca cerramos la casa con llave. En el rancho la gente dejaba las puertas abiertas. Pudo haber sido cualquiera. Algún peón resentido, algún vecino envidioso por el terreno. Nunca lo supimos. Doña Leti nos dijo que quemar las cosas, como hizo mi papá, fue el peor error. Que al romper los frascos y quemar los trabajos, liberamos de golpe todo lo que estaba encerrado ahí. Que lo que sea que nos estuviera enfermando, ahora andaba suelto por la casa. Nos dio unos sahumerios con copal,
Nos roció agua bendita, nos dejó unas hierbas para bañarnos y se fue. Nos cobró casi nada. La verdad se veía asustada ella también. Esa noche tratamos de dormir. Limpiamos la cocina con amoníaco, tapé bien el hoyo y le eché una capa de cemento rápido. Queríamos pensar que al descubrirlo y sacarlo, la maldición o lo que fuera se iba a acabar. Que íbamos a volver a estar sanos, que los animales ya no se iban a morir. Pero la señora Letty tenía razón. Las cosas no mejoraron, se pusieron 1000 veces peor. Porque la mala racha, las enfermedades y los pleitos eran cosas que de alguna manera podías intentar explicar, ¿no? Podías decir, es el estrés, es un virus. Pero lo que empezó a pasar después de desenterrar esos frascos ya no tenía ninguna pinche explicación. Esa misma noche, después de que se fue la curandera, todos estábamos agotados. Nos fuimos a acostar como a las 9. La casa en el rancho de por sí es silenciosa en la noche. Afuera se escuchan los grillos, las chicharras, a veces algún perro ladrando a lo lejos. Pero esa noche no. Esa noche se hizo un silencio absoluto, como si hubieran apagado el volumen del mundo afuera. Un silencio que zumbaba en los oídos. Yo estaba en mi cuarto, que daba directo a la salita comedor que se juntaba con la cocina. Estaba a punto de quedarme dormido, en esa fase donde ya estás casi soñando, cuando lo escuché. ¡Clac! 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 El sonido venía de la cocina. Era inconfundible, eran pasos, pero no eran pasitos de un ratón, ni el crujir de las láminas del techo por el frío. Era el sonido de botas pesadas pisando el piso de cemento pulido de la cocina. Unos pasos lentos, arrastrados. ¡Shk! ¡Clac! ¡Shk! ¡Clac! Abrí los ojos en la oscuridad. Me quedé completamente quieto. Ni respiraba. Pensé que a lo mejor era mi papá que se había levantado por un vaso de agua. Pero los pasos no iban al garrafón. Los pasos caminaban en círculos. Daban vueltas en la cocina, justo alrededor de donde habíamos hecho el hoyo en la mañana. Estuve escuchando eso por lo menos 20 minutos. Los pasos iban de la cocina, pasaban por la mesa y llegaban hasta la puerta del cuarto de mis papás. Se detenían ahí. Yo sentía que el corazón se me iba a salir por la garganta. Escuchaba mi propia sangre latiendo en mis oídos. De repente, los pasos se alejaban de la puerta de mis papás y venían hacia mi cuarto. Mi puerta no tenía seguro, era de madera delgada. Vi cómo la sombra tapaba la rendija de luz de luna que entraba por abajo de la puerta. Alguien estaba parado del otro lado. Se quedó ahí, parado. Yo estaba tapado hasta la nariz, temblando como un niño chiquito, y ya tenía como 20 años. Pero te juro que en ese momento te sientes completamente indefenso. Se escuchó como si alguien pegara la cara a la madera y diera un suspiro bien largo y rasposo, como de alguien que tiene asma. No aguanté más y pegué un grito. Grité, ¡jefe! ¡Apá! Se escuchó el ruido de los resortes de la cama de mis papás. La voz de mi papá preguntando qué pasó. En cuanto mi papá habló desde su cuarto, la sombra debajo de mi puerta desapareció y los pasos se escucharon clarito corriendo de regreso hacia la cocina, pero corriendo rapidísimo, y luego, nada. Silencio otra vez. Mi papá salió con el machete en la mano, prendió la luz. Yo salí de mi cuarto, pálido. Revisamos todo. Las puertas de la casa estaban cerradas con los pasadores por dentro. Las ventanas intactas. No había nadie. Han de ser los gatos en la lámina, dijo mi papá. Pero no me miró a los ojos cuando lo dijo. Él sabía lo que había escuchado. Yo sabía. Mi mamá y Lucero estaban asomadas desde la puerta de su cuarto, llorando bajito. A partir de ahí, ya no hubo paz, ni de día ni de noche. Empezamos a escuchar los pasos todas las noches. Siempre empezaban en la cocina. A veces eran pasos pesados, de botas. Otras veces sonaban como pies descalzos que se pegaban al piso húmedo. Plaf, plaf, plaf. Ya nadie dormía. Andábamos como zombies en el día. Y de día tampoco estábamos a salvo. A mi mamá se le caían las cosas de las manos. Los platos salían volando de la mesa como si alguien los empujara. Dejábamos una herramienta en la silla y aparecía tirada en el patio. Las moscas se empezaron a meter a la casa a montones. Por más que limpiábamos, las esquinas del techo de la cocina siempre estaban negras, tupidas de moscas grandes, de esas panteoneras. Mi hermana un día estaba lavando los trastes de espaldas. Yo estaba sentado en la mesa desgranando unos elotes.
y vi clarito cómo una mano larga y oscura, como llena de tierra, salió de la orilla del lavadero y le agarró el pelo a Lucero y le dio un jalón para atrás. Mi hermana pegó un alarido y cayó de sentón al piso. Yo me paré de un salto con el cuchillo en la mano, pero no había nadie. Lucero se quedó en el piso sobándose la nuca, llorando histérica, y tenía los dedos marcados con lodo en la camisa. Yo los vi, yo vi esa pinche mano. Ahí fue cuando mi papá se quebró. Ese hombre grandote, que no le tenía miedo a trabajar de sol a sol, se sentó en la mesa, soltó el machete y se puso a chillar. Dijo, ya no puedo, ya no podemos con esto. Al día siguiente, metimos lo poco de ropa que teníamos en bolsas de plástico y maletas. No nos llevamos muebles, no nos llevamos trastes. Dejamos a las pocas gallinas que quedaban sueltas para que se defendieran solas. Subimos todo a la camioneta vieja y cerramos la puerta de la casa con un candado oxidado. Mi papá malbarató el rancho un par de meses después. Se lo vendió a un compadre de Ocosingo por una miseria, con la excusa de que nos queríamos regresar a vivir cerca de la capital, a Tuxtla, por la escuela de mi hermana. No le dijimos nada al comprador de lo que pasaba en la casa. No sé si estuvo bien o mal, pero la neta, en ese momento solo queríamos huir y recuperar un poco de dinero. El compadre nunca construyó nada ahí, dejó que el monte se comiera la casa, y hasta la fecha creo que ahí sigue, tapada de maleza. Ya pasaron como 10 años de eso. Nos fuimos a vivir a Tuxtla Gutiérrez. Empezamos de cero rentando un cuartito. La salud nos fue regresando poco a poco. Mi hermana subió de peso. A mi mamá se le quitaron los dolores de cabeza. La mala vibra se fue calmando. Pero te digo una cosa. Hay secuelas que no se quitan. Mi familia se rompió, de alguna manera. Mis papás terminaron separándose hace unos años. Lucero se fue a vivir a otro estado. Casi no hablamos. Yo vivo solo. Trabajo en una bodega de abarrotes. Mi nombre es Jesús, pero todos me dicen Chuy. Ahorita vivo acá para el lado de Saltillo. Trabajo en una maderería, una vida normal, ¿verdad? Tengo a mi señora, mis 2 chamacos. Todo tranquilo. Pero esto que les voy a contar pasó hace ya unos buenos años. Por ahí del 2015 más o menos. Yo no vivía aquí. Yo estaba en un rancho. O bueno, un pedacito de tierra que era de mi papá en un ejido allá metido en Coahuila. Más arriba de 4 ciénegas, rumbo a Ocampo. Si conocen para allá, saben cómo es. Es un calorón que te seca la garganta nomás de respirar en el día. Y en la noche cala un frío que se te mete hasta los huesos. Un frío muy seco. Puro desierto, compa. Pura gobernadora. Huizaches, mezquites y tierra blanca. Caliche puro. Mi papá había fallecido de un infarto. Y mi mamá ya no quiso saber nada del rancho. Se vino a la ciudad con mi hermana. Yo en ese tiempo andaba soltero. Acababa de terminar con una muchacha. Y la neta andaba medio agüitado, sin rumbo. Así que dije, pues me voy para el rancho, a cuidar los animales, a ver si levanto eso un poco. No era la gran cosa, teníamos unas 50 y tantas chivas, unas gallinas, un par de vacas lecheras que ya estaban más para allá que para acá, y 2 caballos medios viejos. Pero pues era patrimonio, ¿no? No lo iba a dejar ahí a que se cayera la casa y se robaran el alambre. Me fui para allá con mi troca, una Ford viejita del 92 que me gastaba más aceite que gasolina, pero jalaba. Allá la vida es lenta, güey. Bien lenta. Te levantas a las 4:30, 5 de la mañana, cuando todavía está oscuro, porque si te esperas a que salga el sol ya valiste madre con el calor. Te levantas, prendes la estufa de leña, te haces un café de olla bien cargado, te comes unas tortillas de harina con frijoles y para afuera, a darles pastura a los animales, a revisar el agua de las piletas, a ver que el cerco esté bien. Tenía 2 perros. Un pastor ganadero cruzado que se llamaba El Pinto, un perro bravo, de esos que no le sacan la vuelta a nada. Una vez el Pinto se le prendió del hocico a un jabalí que se andaba metiendo a la siembra y no lo soltó hasta que yo llegué con la carabina. Así de cabrón era. Y la otra era una perrita corriente, la Chata, muy buena para avisar si venía gente por el camino de terracería. Con ellos 2 yo me sentía tranquilo. Aparte pues tenía la escopeta calibre 12 de mi papá ahí atrás de la puerta por si las moscas, porque uno nunca sabe.
Allá en el monte a veces andan cabrones que andan huyendo o cuatreros que se quieren llevar el ganado. Los primeros meses todo estuvo muy bien. La neta me sirvió para despejar la mente. Estar solo allá, nomás escuchando el viento y las chicharras, te hace pensar las cosas de otra manera. A veces no veía a nadie en semanas, nomás cuando bajaba al pueblo a comprar despensa, bultos de alimento, maíz, café, lo básico. De ahí en fuera, era yo, los perros y los animales. Pero la cosa empezó a ponerse rara a finales de octubre. Ya empezaba a cambiar el clima. Ya en las madrugadas tenías que salir con una chamarra gruesa. Un martes, me acuerdo bien porque el lunes había ido al pueblo a cargar gasolina, me levanté a hacer la rutina de siempre. Salí al corral de las chivas. Es un corral grande, hecho con postes de palo blanco y alambre de púas de 5 hilos, bien restirado. Mi apá lo había hecho a conciencia para que no se metieran los coyotes. Cuando estaba echando la pastura, me pongo a contar a las chivas, así por encimita, por costumbre. Uno las conoce, güey, aunque parezcan todas iguales. Uno sabe cuál es cuál. Me faltaba una prieta con una mancha blanca en la pata que siempre era la primera en arrimarse a tragar. La busqué por todo el corral. Nada. Dije, chingao, a lo mejor se brincó. Empecé a revisar todo el cerco. Las púas estaban intactas. No había ni un solo alambre flojo. No había huecos por donde pudiera haberse salido arrastrándose. La puerta estaba cerrada con el pasador y el alambre que le pongo de seguro. Estaba cerrada igual que como yo la dejé la noche anterior. Me salí a buscarla por los alrededores. La tierra ahí, como les digo, es caliche. Es una tierra blanca y polvosa. Si un animal pasa, deja la pezuña bien marcada. Más si va corriendo o si lo van arrastrando. Me di vueltas como pendejo por 2 horas alrededor del rancho. Nada, ni una huella, ni sangre, nada. Regresé a la casa y me quedé pensando. ¿Se la robó alguien? Pero, ¿cómo chingados te metes a un corral? Sacas a una chiva de unos 40 kilos, no haces ruido, no dejas huellas y los perros no ladran. Porque esa es otra. El Pinto y la Chata dormían abajo de la troca. Si alguien se hubiera acercado al cerco, hubieran hecho un pinche escándalo que me despiertan a mí y a medio ejido. Pero la noche había estado calladita. Dije, bueno, a lo mejor me apendejé ayer y no la metí al corral en la tarde. A lo mejor se quedó allá en el monte y se la comió un puma. Sí, eso debió ser. Me traté de convencer de eso, aunque yo sabía muy bien que la noche anterior yo mismo había contado a todas cuando entraron. A los 3 días, la misma pendejada. Me levanté, salí y ahora me faltaba un cabrito, un animalito de unos meses. Y lo mismo, cerco cerrado, ni una pinche huella en el piso, ni sangre, ni pelo en los alambres, nada de nada. Como si el animal se hubiera evaporado en el aire. Ahí sí ya me encabroné. Porque una chiva cuesta dinero, güey. Uno está ahí partiéndose la madre todo el día para que los animales engorden y no se te mueran de sed, y que de repente desaparezcan así nomás, pues cala. Fui a ver al Pinto y a la Chata. Les dije, ¿qué pasó, cabrones? ¿Para qué los tengo si no avisan? Los perros andaban raros. La Chata andaba con la cola entre las patas, escondida abajo de una llanta vieja, y no quería salir ni para comer. El Pinto andaba como nervioso, olfateando el aire, viendo para el lado de la sierra, pero callado. No ladraba. Ese día agarré la troca y fui a buscar a don Lencho, el vecino más cercano, que vivía a unos 5 kilómetros de ahí. Don Lencho ya era un señor mayor, de esos de antes, con su sombrero de palma y la piel toda curtida por el sol. Llegué, nos echamos un refresco ahí en el porche de su casa y le pregunté, «Oiga, don Lencho, ¿no ha visto gente rara rondando por aquí en las noches? Unas trocas que no sean de los del ejido o algo así». Me dijo que no. Le platiqué lo de mis animales, que me faltaban 2 y no había rastro. Don Lencho se quedó viendo un rato para el suelo, escupió a un lado y me dijo, «¿Los perros ladraron, Chuy?». Le dije que no, que es lo que más me encabronaba, que los perros no habían hecho ni un ruido. Don Lencho me miró bien serio y me dijo, «Cuando el perro no ladra, no es porque sea menso o porque esté dormido, es porque le tiene miedo a lo que anda ahí. Yo que tú, me llevaba a dormir a los perros adentro de la casa, mijo, y ponle candado al corral». No me quiso decir más. Por más que le pregunté si eran cuatreros o si andaban los de la maña por ahí, nomás me cambiaba el tema. Me regresé al rancho con una sensación bien culera en el pecho.
Compré un candado de esos grandotes de fierro macizo y esa misma tarde le puse una cadena gruesa a la puerta del corral. También, como me dijo el viejo, cuando se hizo de noche, le chiflé a los perros para que se metieran a la casa. El pinto entró de volada, pero a la chata la tuve que jalar casi arrastrando porque no quería ni salir de abajo de la troca. Se fueron a echar al rincón de la cocina, hechos bolita. Pasó una semana y todo tranquilo. Yo dije, pues ya, a lo mejor el que se las andaba robando vio el candado o vio que yo andaba al pendiente y le sacó. Pero no. El jueves de la semana siguiente, me pasó lo que me hizo decidirme a quedarme despierto. Me levanté temprano, salí, y al caminar hacia el corral, vi algo raro. El candado estaba ahí, la cadena también. Pero adentro faltaban animales. Y esta vez no fue uno, fueron tres. 3 borregas grandes. Fui a revisar la cadena. No estaba cortada. El candado estaba cerrado. Nadie había abierto esa madre. Revisé todo el maldito alambre de púas, poste por poste. Nada. Ni un solo hilo roto, ni escarbado por abajo. Pero adentro del corral, en la mera mitad, había un parche de tierra raro. No era sangre. Era como si hubieran barrido la tierra con una escoba. Un círculo perfecto de tierra lisa en medio del cagadero de las chivas. No había huellas que salieran de ese círculo. Nomás el círculo liso. Ahí sí sentí que el corazón me latía en las orejas, güey. Ya no tenía sentido nada. ¿Cómo chingado sacas 3 animales grandes sin abrir la puerta, sin romper el cerco y sin dejar huellas? Me senté en una cubeta volteada y me fumé como 3 delicados seguidos. Mi cabeza daba vueltas. Pensé en extraterrestres, te lo juro por Dios. Pensé en los pinches ovnis, porque ¿qué otra explicación hay? Pensé que a lo mejor yo me estaba volviendo loco, que andaba sonámbulo, y yo mismo abría el corral y las soltaba por ahí. Hasta fui a revisarme las botas a ver si traían lodo o algo, pero estaban limpias. Los perros igual, muertos de miedo adentro de la casa. Ese día no comí. Me la pasé reforzando el cerco, le puse doble alambre en la parte de arriba. Puse matorrales espinosos tapando cualquier huequito. En la tarde saqué la escopeta, la limpié bien, le metí cartuchos del 12 para venado, de esos que hacen un boquete de este tamaño. Fui a revisar la Maglite, una linterna negra larga que tenía, que usaba 6 pilas de. Alumbraba como de día, un chorro de luz bien potente. Le puse pilas nuevas. Dije, esta noche no voy a dormir. Quien sea, o lo que sea que me esté robando, hoy lo agarro en la movida o me lo quiebro, pero de que no me vuelven a ver la cara de pendejo, no me la ven. Se hizo de noche, una noche de esas cerradas, sin luna. No se veía ni madre a 3 metros de distancia. El aire estaba frío, pero frío de ese que te congela la nariz. Me preparé un termo gigante de café negro con un chingo de azúcar para no dormirme. Me puse doble calcetín, unas botas, un suéter de lana y arriba una chamarra de mezclilla con borrega adentro. Mi plan era simple. A unos 20 metros del corral había un tejabancito de lámina donde guardaba pacas de alfalfa y herramientas. Ahí arriba del tejaban había un espacio oscuro donde me podía sentar sin que me vieran. Desde ahí dominaba la vista de todo el corral y del camino que venía del monte. Eran como las 9:30 cuando me trepé al tejaban. Llevaba la escopeta en las piernas, la linterna en un lado y el termo. Los perros se habían quedado encerrados en la casa y, te digo la verdad, los escuchaba llorar desde adentro. Un chillido bajito, constante, bien desesperante. Me daba coraje escucharlos así, pero también me daba algo de cosa. Las primeras horas pasaron lentísimo. El monte hace ruidos en la noche. Uno que vive ahí se acostumbra. Escuchas a los coyotes aullar a lo lejos, el viento zumbando entre los mezquites, los pinches tecolotes y el ruido normal de las chivas en el corral, que de repente se mueven, estornudan o raspan la pezuña. Uno sabe identificar qué es normal y qué no. Dieron las 12, la 1 de la mañana. Me tomaba un traguito de café cada rato para aguantar el sueño. El frío ya me tenía tiesas las manos y tuve que meterlas a las bolsas de la chamarra para no perder la sensibilidad. No fuera a ser que necesitara jalar el gatillo y no pudiera ni mover el dedo. Dieron las 2 de la mañana. Y entonces pasó algo que, no más de recordarlo, se me pone la piel de gallina. El monte se cayó. Pero no fue que dejaron de cantar los grillos. Fue un silencio antinatural, güey. Como si alguien hubiera bajado el switch del sonido del mundo. Ya no se escuchaba el viento.
Ya no se escuchaban los coyotes. Y lo más cabrón, los perros en la casa dejaron de llorar de golpe. Un silencio pesado, de esos que te zumban los oídos por la falta de ruido. Me enderecé ahí donde estaba sentado en las pacas. Saqué las manos de las bolsas y agarré la escopeta. Sentí un sudor frío bajándome por la espalda, a pesar del clima que hacía. Miré para el corral. No se veía mucho, nomás bultos oscuros. Pero me di cuenta de una cosa. Las chivas no estaban haciendo ruido. 50 animales ahí metidos siempre hacen ruido, aunque estén dormidos. Pero no, estaban completamente inmóviles y calladas. Y entonces lo vi, adentro del corral, del lado derecho, cerca de donde estaba el bebedero de agua, había una sombra que se estaba moviendo. No había escuchado a nadie caminar. No había escuchado el alambre crujir, ni pasos en la tierra, ni la puerta del candado. Simplemente esa madre ya estaba ahí, adentro. Me quedé agachado, observando, casi sin respirar. Mi primer pensamiento fue, es un cabrón, es un pinche ratero y se metió por algún lado. Iba a gritarle, iba a tirarle un balazo al aire para asustarlo, pero algo me detuvo. La forma en que se movía la sombra no era normal. Estaba agachado en el suelo, como en 4 patas. Pero sus proporciones estaban raras. Sus extremidades eran muy largas. Al principio pensé que era un animal, a lo mejor un oso que había bajado de la sierra por el hambre, aunque por ahí casi no se ven. Pero los osos son gordos, pesados, hacen ruido al pisar y gruñen. Esto no era un oso. Se movía sin hacer un solo puto ruido, deslizándose entre las chivas. Y las chivas, cabrón, eso es lo que más me perturbó. Los animales no reaccionaban. Estaban paradas, congeladas como si fueran estatuas. Algunas estaban acostadas, otras paradas, pero ninguna se movía ni para respirar. Parecían de piedra, como si no pudieran moverse por alguna razón, como si estuvieran paralizadas. La sombra se acercó a un cabrito. Se quedó agachada frente a él. Vi cómo levantó un brazo, porque eso no era una pata, güey. Era un brazo, largo, delgado, y se lo puso encima al animal. Ahí sí ya no aguanté. El instinto o el encabronamiento me ganó más que el miedo en ese microsegundo. Agarré la Maglite pesada con la mano izquierda, acomodé la escopeta con la derecha, me paré un poco en el tejabán y le grité con toda mi alma. ¿Qué estás haciendo, hijo de tu pinche madre? Y apreté el botón de la linterna apuntando directo hacia el bulto. El chorro de luz blanca pegó de lleno en medio del corral. Iluminó a las chivas, que seguían sin moverse, con los ojos bien abiertos, como idas. Y lo iluminó a él, o a eso. La luz le pegó directo. Estaba de espaldas a mí, agachado sobre el cabrito. Cuando le grité y le di el lamparazo, se quedó quieto por un segundo. Luego, lentamente, empezó a levantarse, pero no se levantó como un animal. Se levantó sobre 2 patas, como una persona. Se fue irguiendo, estirándose, y sentí que el estómago se me caía a los pies. Era altísimo, güey. Yo mido 1,80, y esa cosa fácil pasaba los 2,5 metros. Era flaco, pero un flaco asqueroso, como si estuviera pegado en los huesos. La piel no era piel. Parecía como si trajera un traje de un color grisáceo, cenizo, opaco. Los brazos le colgaban casi hasta las rodillas. Las piernas las tenía dobladas de una forma rara, como si las rodillas las tuviera más abajo de lo normal. Y entonces se volteó. Giró la parte de arriba del cuerpo y me miró. No tenía rostro, compa. No tenía nariz, no tenía boca, o por lo menos yo no se la vi. Lo único que vi en esa cara lisa fueron los ojos. Unos ojos grandes, negros, profundos, pero que no brillaban con la luz de la linterna. Era como ver 2 hoyos en el vacío. En el momento en que me miró, sentí algo que no te puedo explicar con palabras. No fue un miedo normal, fue una sensación de terror que me paralizó por completo. Fue como si mi cerebro dejara de funcionar. Yo tenía la escopeta en la mano, un dedo en el gatillo. Lo tenía a 15 metros, un blanco perfecto. Lo hubiera partido en 2 de un tiro, pero no pude mover ni un puto músculo. Sentí que mi mente se quedaba en blanco. Una presión en los oídos enorme, como cuando te sumerges muy profundo en el agua, y un frío helado que me entró por la nuca. Me quedé mirándolo, y él me quedó mirando a mí. Fue como una eternidad,
aunque yo creo que pasaron nomás unos 3 o 4 segundos. En eso parpadeé. Nomás parpadeé, güey. Fue un instante en que cerré los ojos porque sentía que me ardían por la luz o por no respirar. Cuando los volví a abrir, la linterna seguía apuntando al mismo lugar. Ya no estaba. Se había desaparecido. Así de la nada. No salió corriendo, no voló, no saltó el cerco. Simplemente desapareció en el parpadeo. En el mismo puto instante en que desapareció, el mundo volvió a sonar. De golpe. Escuché el viento. Escuché a los grillos. Y las chivas adentro del corral reaccionaron. Empezaron a balar como locas, a correr en círculos, a patear, haciendo un escándalo tremendo, muertas de pánico. En la casa, los perros empezaron a ladrar y a aullar desesperados, aventándose contra la puerta para salir. A mí me temblaban las piernas de una manera que no me podían sostener. Solté la linterna, que cayó en el techo del tejabán de lámina haciendo un ruidazo. Me tiré de rodillas y empecé a vomitar ahí mismo, a un lado de las pacas de alfalfa. Vomité puro café y bilis, con unas náuseas que venían del puro terror que me acababa de entrar. No sé cómo me bajé del tejabán. Creo que me dejé caer casi rodando. Corrí hacia la casa. Abrí la puerta casi tumbándola. Me metí y le pasé 3 cerrojos. Los perros estaban como locos. La chata se me subió a las piernas temblando, y el pinto le ladraba a la puerta. Me fui al rincón más alejado de la cocina, agarré la escopeta apuntando a la puerta y ahí me quedé. No me moví, no me dormí. Me la pasé con los ojos pelones, temblando, hasta que vi que por las rendijas de la ventana empezó a entrar la luz del sol de la mañana. Ese día, en cuanto el sol pegó fuerte, salí con la escopeta montada. Fui al corral. Faltaba el cabrito en el que estaba agachada esa cosa. Ni rastro, ni sangre, ni nada. Las demás chivas andaban todas nerviosas, asustadizas. No se querían ni acercar al lado del bebedero de agua. No lo pensé 2 veces. Fui al corral de los caballos, le enganché la traila vieja a la Ford, subí a los perros a la cabina. Metí un poco de ropa en una bolsa de plástico. Me fui al pueblo, busqué a un ganadero que conocía, el señor Morales. Le dije, te vendo todos mis animales, ahorita. Lo que me des, dame la mitad del precio si quieres, pero ve por ellos hoy mismo. El señor me vio la cara. Yo creo que estaba pálido, ojeroso. Me veía de la fregada. Me preguntó que si me había metido en problemas con alguien. Le dije que no, que nomás me tenía que ir urgente. Me dio un fajo de billetes, ni los conté. Le dejé las llaves del rancho a don Lencho y le dije que si quería llevarse las pacas de alfalfa y las herramientas, que eran suyas. Me subí a la troca y manejé sin parar hasta que llegué a Saltillo, a la casa de un primo. Nunca volví a ese ejido. Nunca. Y le pedí a mi familia que vendieran esa tierra, que yo no quería saber nada. Al final se malbarató. La agarró alguien más del pueblo. Esto no se lo he contado ni a mi señora. Ella piensa que me fui del rancho porque no aguanté la soledad o porque fracasé con el negocio. Y mejor que piense eso. Mucha gente a la que le platicas esto te va a decir, ah, era un nahual, o eran los chupacabras de los que hablaban en los 90s, o extraterrestres. La neta, compa, yo no sé qué chingados era. Yo no tengo estudios de esas cosas. Yo soy un cabrón normal que trabaja la madera. Pero te juro por la vida de mis hijos, que lo que vi esa noche no es de este mundo, o por lo menos, no es algo que la ciencia conozca o que Dios haya querido poner a plena vista. La forma en que apagó el sonido de la noche, la forma en que paralizó a las chivas sin tocarlas. El miedo que te metía directo en el cerebro nomás con mirarte. Eso no lo hace un animal. Eso no lo hace una persona con un disfraz. Yo andaba chamaco, tenía como 18 o 19 años. Andaba valiendo madre en la prepa, reprobando todo, y mis papás se hartaron. Me dijeron, si no vas a estudiar, te vas a ir a chingar al rancho con tu tío para que veas lo que es ganarse el peso. Mi tío se llama Fausto. Él siempre ha vivido para la sierra, en un pueblito que está metido rumbo a Tlacotepec. No voy a decir el nombre exacto del ejido porque todavía hay familia por ahí y son bien especiales con que ande uno hablando de sus tierras, pero es de esos lugares donde nomás hay una calle principal de tierra, una iglesia chiquita que siempre está cerrada y puras casas separadas por un chingo de monte. Mi tío Fausto tenía una parcelita donde sembraba maíz, un poco de frijol y tenía unas vaquitas, nada muy grande. Él vivía solo.
Su mujer, mi tía, ya había fallecido hace años de azúcar, y sus hijos se fueron para el norte, así que él se quedó ahí con sus perros. Yo llegué a mediados de mayo, justo cuando el calor está que no lo aguantas, que hasta el aire te quema la garganta cuando respiras. Los primeros días fueron de pura chinga. Mi tío me levantaba a las 5 de la mañana. Yo estaba acostumbrado a desvelarme en el celular, pero allá ni señal había. Si querías mandar un mensaje tenías que caminar como media hora hasta una loma donde a veces entraba un palito de Telcel. Así que me iba a dormir a las 9 de la noche porque el cuerpo no me daba para más. Nos íbamos a chapear, a arreglar los cercos, a darle de comer a los animales. Una rutina bien aburrida, la verdad. La casa de mi tío es de esas de adobe con techo de lámina y tiene un corredor enfrente con unas sillas de plástico de la Corona, ya bien decoloradas por el sol. Ahí nos sentábamos en las tardes a tomar café. Sí, aunque hiciera un calorón, el viejo tomaba café hirviendo y pan de dulce que compraba en una miscelánea los domingos. La cosa empezó como a las 3 semanas de que llegué. Era un martes. Me acuerdo porque ese día nos había tocado vacunar a 2 becerros y yo andaba con los brazos todos adoloridos. Ya era de noche, fácil las 10 u 11. Yo estaba en mi cuarto, que nomás era un catre y una cobija de esas de tigre que pican un chingo, tratando de dormir. Hacía mucho calor, así que tenía la ventana abierta. La ventana daba para la parte de atrás del terreno, donde había un corralito y luego puro monte, puros huizaches y árboles de parota, hasta donde alcanzaba la vista. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché algo. Al principio pensé que era la radio de algún vecino. Ya ven que en los pueblos a veces el sonido viaja bien raro por el viento. Era como un murmullo, como cuando escuchas la tele de otra casa a lo lejos y no distingues qué dicen. Me acomodé del otro lado y me tapé la oreja con la almohada. Pero el sonido no se iba. Me quedé quieto, poniendo atención. Y fue cuando me di cuenta de que no era radio. Era alguien llorando. Pero fíjense bien cómo era el llanto. A veces en el canal cuentan que se escuchó el grito desgarrador de la Llorona y los perros aullaron. No, esto no fue así. Para nada. Era un llanto bien humano, bien normal. Como cuando una mujer ya lloró mucho, de esa desesperación callada, que nomás se escuchan como sollozos, como que toma aire temblando y lo suelta con un quejidito. Así, bajo, constante. Pensé, a la madre a lo mejor le pasó algo a Doña Lupe. Doña Lupe era la vecina más cercana, vivía como a 500 metros de nosotros, al otro lado de una cañada seca, y vivía con un hijo que a veces se ponía bien loco cuando tomaba. Pensé que a lo mejor el güey le andaba pegando o algo y la señora se había salido al monte. Me levanté en chinga, me puse las chanclas y salí al corredor. Mi tío Fausto estaba ahí, sentado en la silla de plástico, a oscuras, fumándose un Delicados. Ni siquiera había prendido el foco del pasillo para no jalar a los moscos. ¿Sí oye eso, tío?, le dije medio susurrando. No sé por qué susurré, la verdad. Mi tío le dio una fumada al cigarro. La brasa alumbró tantito su cara y nomás asintió. «Es Doña Lupe, ¿no?», le pregunté. «¿Cree que el pendejo de su hijo le hizo algo?». El viejo se quedó callado un rato, escuchando. El llanto venía clarito de la parte de atrás, del monte. «No es Lupe», me dijo, con su voz así rasposa de siempre. «A Lupe se la llevó su hija ayer para Chilpancingo porque le iban a hacer unos análisis. La casa está sola». Ahí sí sentí un escalofrío en la nuca. Si no era Lupe, ¿quién chingados andaba en el monte a esas horas llorando? Le dije a mi tío que le echáramos un grito, que a lo mejor alguna muchacha de otro lado se había perdido. Digo, uno siempre trata de buscarle la lógica a las cosas, ¿no? A lo mejor alguien que venía caminando de la carretera, qué sé yo. Mi tío apagó el cigarro, lo aplastó con la bota y se paró. Entró a la casa y salió con su machete y una lámpara sorda de esas grandes, amarillas, que pesan un buen. «Vamos a asomarnos al corral a ver si se ve algo», dijo. Caminamos por un lado de la casa. Y ahí noté algo que hasta ahorita me da vueltas en la cabeza. Los perros de mi tío, el Capulín y el Pinto. Esos perros eran unos cabrones. Le ladraban a las moscas, a los tlacuaches, al viento. Si alguien pasaba por el camino, se volvían locos. Pero esa noche no estaban haciendo ruido. Yo pensé que estaban dormidos, pero cuando pasamos por el lavadero, vi al Pinto.
Estaba metido debajo de la pileta del agua, hecho bolita, temblando. Ni siquiera nos volteó a ver cuando pasamos. Estaba como paralizado, mirando al piso. Llegamos al cerco de alambre que dividía el terreno del monte. El llanto seguía ahí. No sé cómo explicarlo, pero se escuchaba tan claro como si la mujer estuviera ahí nomás, detrás de unos matorrales a unos 30 o 40 metros. Mi tío prendió la lámpara y echó la luz para el monte. El rayo alumbró los árboles, la hierba seca, las piedras. Nada. No se veía nada. ¡Eh!, gritó mi tío con voz fuerte. ¿Quién anda ahí? ¿Se le ofrece ayuda? Nos quedamos callados, esperando que el llanto parara o que alguien respondiera. Pero no. El llanto no se detuvo, ni cambió de ritmo. Siguió igualito, como si no nos hubiera escuchado, como si la persona estuviera tan metida en su dolor que no se daba cuenta de que le estábamos gritando. Mi tío chifló fuerte. Nada. La neta, yo ya me estaba cagando de miedo. Le dije, ya vámonos para adentro, tío. A lo mejor es un animal o algo. El viejo me vio raro y me dijo que no fuera marica, que a lo mejor alguien estaba herido de verdad y no podía hablar. Y entonces hizo algo que no me esperaba. Abrió el falso del cerco y se metió al monte. Yo no me quería quedar solo, así que me fui detrás de él. El pasto estaba alto, me picaba en los tobillos porque andaba en chanclas, y todo estaba bien oscuro. Nomás se veía el círculo de luz de la lámpara brincando por los árboles. Caminamos hacia donde se escuchaba el sonido. Caminamos unos 40 metros, más o menos donde calculábamos que estaba, pero cuando llegamos a ese punto, no había nadie. Y lo más raro, lo que me hizo sentir un hueco en el estómago, es que el llanto se escuchaba igual de lejos. Haz de cuenta, si desde el cerco se escuchaba a 50 metros de nosotros, ahora que habíamos caminado esos 50 metros, se seguía escuchando a 50 metros de distancia. Exactamente con el mismo volumen. Mi tío se detuvo. Empezó a mover la luz para todos lados. «Está más para arriba», dijo, pero ya su voz no sonaba tan segura. Avanzamos otros 5 o 10 minutos subiendo una loma pequeña llena de piedras. Yo iba tropezándome. El ruido de nuestros pasos aplastando ramas era fuerte, pero en cuanto nos deteníamos a escuchar, ahí estaba el llanto, a la misma maldita distancia. No se acercaba, no se alejaba. Fue ahí cuando mi cerebro como que hizo un cortocircuito. Si alguien está llorando y caminas hacia esa persona, el sonido tiene que ir subiendo de volumen, ¿no? Tiene que escucharse más fuerte. O si la persona se está alejando de ti porque tiene miedo, pues escuchas los pasos en el monte, escuchas que va rompiendo ramas al huir. Pero aquí no había ruido de pisadas, no había ramas rompiéndose, solo el llanto constante, cansado, exactamente en el mismo nivel de volumen, como si el puto sonido estuviera amarrado a una distancia de nosotros y se moviera junto con nosotros. Mi tío apagó la lámpara de golpe. Nos quedamos en oscuridad total. «Tío, ¿qué hace?», le dije, y la voz me tembló, no me da pena admitirlo. «Cállate», me ordenó. Nos quedamos ahí en la oscuridad por un par de minutos. Solo se escuchaban los grillos, el aire pasando por las hojas secas, y ese llanto. Como si estuviera a medio llano, esperándonos. Mi tío prendió la lámpara, se dio la vuelta y me dijo sin mirarme, «Vámonos para la casa». No corrimos, pero caminamos rápido. Mi tío iba barriendo con la luz los lados del camino, como si estuviera buscando algo que no quería ver. Cuando llegamos al cerco de la casa, volví a voltear para el monte. El llanto seguía, igual, a la misma distancia que lo escuchábamos desde un principio. Esa noche dormí con la luz prendida, tapado hasta la cabeza a pesar del calor. Al día siguiente, nos levantamos igual temprano a trabajar. Mi tío no dijo nada de lo que pasó en la noche. Tomamos café en silencio, nos fuimos a la parcela, estuvimos limpiando un pedazo que se había llenado de maleza. Yo andaba todo sacado de onda, esperando que él sacara el tema, pero como no decía nada, yo tampoco quise hablar. Pensé que a lo mejor nos habíamos confundido, que igual si era el viento en alguna cueva o un animal raro. No sé, ya ven que uno se inventa cualquier pendejada con tal de no asustarse de más. Pero las cosas se pusieron raras en el pueblo. El sábado de esa misma semana fuimos a la miscelánea que estaba en el centro del ejido. Era una tienda grande que también servía como punto de reunión.
Afuera tenían unas bancas de madera y siempre había señores tomando cerveza o refresco. Mi tío compró unas cosas y se sentó afuera a platicar con un par de conocidos. Yo estaba ahí a un lado, tomándome una Pepsi. Estaban hablando de la cosecha y de no sé qué cosas, cuando llegó un señor que no conocía. Un viejo chaparrito, bien quemado por el sol, con un sombrero de palma todo deshilachado. Todos le dijeron Don Goyo. El señor saludó, compró un cuartito de aguardiente, se sentó en la banca de enfrente y de la nada miró a mi tío y le dijo: «Oye, Fausto, ¿a poco tú también anduviste buscando a la llorona esa en el monte?» Yo casi me ahogo con el refresco. Mi tío se le quedó viendo y nomás frunció el ceño. Me dijo el sobrino del chino que vio la luz de tu lámpara el martes en la noche allá por la loma tuya. Siguió Don Goyo. Que andabas monte adentro. Mi tío suspiró y asintió. Sí, andábamos viendo. Se oía una mujer llorando. Pensé que era la Lupe, pero ya ves que no está. Don Goyo se rió, pero no fue una risa de burla. Fue una risa como seca, como sin ganas. No, Fausto, ¿cómo va a ser la Lupe? Si esa cabrona que llora lleva meses por aquí. Varios ya la han ido a buscar pensando que es alguien lastimado. Otro señor que estaba ahí, un señor ya grande con bigote blanco que se llamaba Don Elías, se metió a la plática. Yo fui con mis 2 hijos hace como 3 semanas, dijo Don Elías, dándole un trago a una coca de vidrio. La escuchamos allá por el Ojo de Agua. Igualito, un llanto bajito. Mis chamacos llevaban las carabinas pensando que a lo mejor era un puma o algo que había agarrado a una criatura. Caminamos, yo creo que fácil como 1 hora entre el monte. Don Elías hizo una pausa y se quedó viendo hacia el camino de tierra, como recordando. ¿Y qué encontraron?, pregunté yo, sin aguantarme la curiosidad. El señor me miró y negó con la cabeza. Nada, muchacho. Nunca la alcanzamos. Tú caminabas, y el puto llanto seguía igual de lejos. Te parabas, y seguía ahí. Parecía que te estaba tomando el pelo. Sentí como si me echaran un balde de agua fría en la espalda. Era exactamente lo que nos había pasado. Mi tío nomás escuchaba, viendo al piso, jugando con una corcholata. Yo les dije a los chamacos que nos regresáramos, siguió Don Elías. Esa cosa te hace caminar sin que te des cuenta. Te vas metiendo al monte, alejándote de los caminos, nomás siguiendo el ruidito. Y si te descuidas, te pierdes en lo oscuro y te desbarrancas. Don Goyo asintió despacito y le dio un trago a su botella. Y entonces dijo algo que, les juro, se me quedó grabado en la cabeza y hasta la fecha me pone los pelos de punta nomás de acordarme. El viejo dijo, bien tranquilo, como si estuviera hablando del clima. Es que la gente es tonta, creen que está perdida. Pero no, eso no está perdido. Está esperando que alguien se acerque lo suficiente. Nadie dijo nada después de eso. Se hizo un silencio bien incómodo ahí en la banca. Mi tío se levantó de golpe, agarró su bolsa del mandado, se despidió nomás levantando la mano y me dijo que ya nos íbamos. En todo el camino de regreso a la casa no cruzamos palabra. Esa noche y las que siguieron, me costaba un chingo dormir. Me quedaba con los ojos bien abiertos viendo el techo de lámina, escuchando con atención. Un par de noches volvió a sonar. A veces se escuchaba más hacia la cañada, a veces más hacia la loma, pero siempre era el mismo llanto cansado, ahogado, de mujer. Ya no volvimos a salir. Si lo escuchábamos, mi tío nomás cerraba la puerta de madera con tranca y subía el volumen de un radio de pilas viejo que tenía. La neta, yo no aguanté mucho tiempo más ahí. Mi tío era un señorón de campo, acostumbrado a lidiar con todo, pero yo no. Yo andaba todo el día volteando por encima del hombro. Iba a darle agua a las vacas y sentía que alguien me estaba mirando desde la línea de los árboles. Los perros, que antes se iban conmigo a recorrer la parcela, ya no querían pasar de la casa. Si les chiflaba para que me siguieran al monte, se echaban en el piso. Se me quedaban viendo y empezaban a llorar bajito, a quejarse, como cuando tienen miedo. Le rogué a mi mamá que fuera por mí. Le inventé que me había salido una bola en el cuello y que me sentía bien mal, que ocupaba ver a un doctor en Chilpancingo. Mi papá fue por mí a la semana siguiente. Cuando estaba subiendo mis cosas a la camioneta de mi papá, mi tío Fausto nomás me dio una palmada en el hombro. «Cuídese, mijo», me dijo, «y póngase a estudiar, no ande por ahí siguiendo ruidos a lo pendejo en la vida». No sé si me lo dijo por la escuela,
o si me lo dijo por la madre esa del monte. Ya pasaron muchos años. Yo me casé, tengo una niña, manejo la Urban. Mi tío ya está más viejo, ya vendió las vacas y rentó la parcela, porque ya no le daba el cuerpo para trabajarla, pero sigue viviendo en la misma casita. Dice que ya está muy viejo para moverse y que en la ciudad se ahoga. A veces mi papá va a visitarlo, pero yo no he vuelto a pararme por allá.